Dios te bendiga. Hoy vamos a estar viendo todos los símbolos de la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, y dice así en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Entonces, vamos a desglosar ahora símbolo por símbolo qué significa esto. Amén. En el versículo 1, cuando nos hace esa comparación de las 10 vírgenes, nos está hablando de la totalidad de las iglesias que guardan los mandamientos del Señor. ¿Recuerdan ese versículo donde Jesús dice: «Hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos»? Entonces, ese número 10 sale de ahí, de esa totalidad de siervos y siervas del Señor que guardan los mandamientos del Señor. Hermana, pero los mandamientos ya no son 10, son 2. Porque sí, te saltan con cosas así. Y yo le hago una pregunta a usted. Usted puede robar, usted puede matar, usted puede adulterar, usted puede fornicar, usted puede desear los bienes de su prójimo. No, ¿verdad? Pues entonces están vigentes. Jesús, como el único y gran maestro que era, lo que hizo fue explicarnos, desglosarnos y decirnos: oye, si tú guardas estos 2, ya estás guardando los 10. Pero no solo los 10, estás guardando todo lo que es el Pentateuco entero con estos 2. ¿Cómo así, hermana? Sí, porque si yo amo a mi prójimo como a mí misma, yo no lo voy a matar, porque yo no quiero que se me rompa ni una uña. Pues así mismo yo no quiero que a mi hermano le pase nada, ¿verdad que no? Pero es que si yo amo a mi prójimo como a mí misma, yo no voy a querer lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para él. Entonces, mi esposo es mi prójimo. No le voy a ser infiel, o sea, no voy a adulterar, porque no quiero que él haga lo mismo, porque a mí me va a doler. ¿Sí? Entonces, fornicación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la fornicación? Pecar contra su propio cuerpo. Es esto. Entonces, yo no quiero que mi hermano caiga en esto. Pues no lo voy a hacer. Y así siguen todos los pecados. Yo no quiero que nadie me robe algo que sea mío. No quiero que nadie le ponga la mano a algo que sea mío. Pues no robo. Yo no quiero que alguien, por ejemplo, me estafe, me engañe, me robe. Pues yo no lo hago. ¿Ves? Entonces,
si nos damos cuenta, sí siguen vigentes. Siguen vigentes. Y ahora usted me va a decir, ay, el cuarto mandamiento. Del cuarto mandamiento le voy a hacer un próximo video. Así que no se me desespere. O sea, ¿en dónde estamos nosotros como cristianos ahí? Pero no nos vamos a meter ahí porque ya nos desviaríamos totalmente del tema. Entonces, la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí estamos viendo que es el primer símbolo. El primer símbolo, la lámpara es la palabra. La lámpara es la palabra. Pero es que el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces, y dice, y si tu ojo tiene luz, si el ojo es bueno, hay luz en él. Si el ojo es malo, hay tiniebla. Entonces nos damos cuenta de que tiene que ver básicamente por donde yo me rijo. Esa lámpara es como mi caminar, ¿no? O sea, los pasos que yo voy dando. Entonces vemos que estas 10 vírgenes, las 10, en cuanto a doctrina se refiere, en cuanto a mandamientos se refiere, estaban bien. ¿Vale? Las 10 tenían sus lámparas y estaban dentro de las vírgenes. Entonces, 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, dentro de ese grupo, hay un grupo, ¿no? Entre todas las religiones, denominaciones, que el Señor las saca así. Esas son 10 vírgenes. ¿Qué significa las vírgenes? Las vírgenes es lo contrario de la iglesia apóstata. La iglesia apóstata, la Biblia la registra como la ramera, la que se vende al mejor postor, la que va detrás de bienes, la que va detrás del beneficio. Y la virgen es la que se conserva pura, la que se conserva inocente, sin malicia. No hay malicia, no hay manipulación, ni hay nada detrás. Una virgen es una niña que es transparente, que no espera maldad de los demás, porque en ella no hay maldad. Entonces vemos que las 10 eran así. Pero dentro de esas 10, el Señor saca otro grupito. O sea, escoge otro grupito. Y de esas 10 quedan 5. Y entre esas 10 hay 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Cuando vemos el número 5 tiene que ver, es el número de la misericordia. Hermana, ¿de dónde usted sacó esto? Cuando el Señor alimentó a los 5,000, ¿se acuerdan? Dice que los vio y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y estos 5,000, Él los alimenta con 5 panes y 2 peces. Entonces ese es el número de la compasión y de la misericordia. También se utiliza, es el número de la gracia. Cuando lo vemos en otros sitios, como no estamos mirando exclusivamente el número 5, sino que lo estamos mirando muy por encimita, pero usted sabe que en este canal hacemos eso, desglosamos de esa manera los números, las letras, lo que sea. Entonces, el 5 significa esto. También el 5 significa... También volvemos otra vez a las reglas y estatutos del Señor. 5 son los libros de instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para guiarse. Que usted y yo lo conocemos como el Pentateuco y que en hebreo se dice la Torá. Entonces, estos 5 son ya otro grupo. Y este es el grupo que está bajo la gracia. Es este grupo que no es el grupo de la ley, o sea, no se me confunda, porque sea de 5, no. Este es el grupo al que el Señor llama y le da a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Entonces, este es el grupo
de esos 5 que van a tener que dar cuenta de qué hicieron con ese ministerio, de qué hicieron con esa gracia. Porque la gracia tiene fecha de caducidad, no sé si usted lo sabía. La gracia se acaba en breve. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con esto? ¿Fueron tropiezo a otro? ¿O le sirvieron a alguien de algo? Entonces, ahí está ese grupo. Está ese grupito de 5. Ese grupito de 5 que no fue que se volvió a la ley haciendo inválido el sacrificio de Cristo en la cruz. No. Es ese grupito de 5 que guarda todas las que son las instrucciones y los mandamientos de Dios, todos, pero bajo la gracia, con esa libertad que nos ha dado Cristo Jesús, sin entrar en el libertinaje. Luego vamos a aclarar ese punto en otro tema, cuando nos entremos en lo del 4º mandamiento. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Entonces decíamos antes que la lámpara es la palabra, la Biblia, ¿no? Hermanos, hay mucha gente que conoce mucha Biblia y eso no significa que esa gente se vaya a salvar. No significa que esa gente esté haciendo lo correcto. Porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil hablarles yo y decirles, hermanos, sean así, sean así. No, no, no. Lo difícil es aplicarme yo esa palabra que Dios me da a mí. Entonces, este grupo era un grupo selecto. Era un grupo selecto que no solo tenía palabra, también tenía algo, y era el Espíritu Santo. Era esa unción del Espíritu Santo. Acuérdese que el aceite simboliza la unción. Cuando se ungían los sacerdotes, cuando se ungían los reyes. O sea, es esa iglesia investida de autoridad y es esa iglesia que tiene acceso directo a lo que es la presencia del Señor, a lo que es Dios mismo. Como sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes. Entonces, a eso se refiere este aceite, que tomaron ellas ese aceite. ¿Dadas por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es una iglesia que no solo tenía palabra, no solo tenía conocimiento, no solo tenía conceptos, sino que también tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos del Espíritu Santo? Por sus frutos. Por sus frutos. Y sigue diciendo así. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¡Wow! ¡Wow! En sus vasijas. Y me gusta mucho, subrayenlo eso, por favor, esa palabra. Cuando dicen sus vasijas, no dicen sus lámparas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es la vasija? Que la vasija soy yo. ¿Se dieron cuenta? O sea, la lámpara es la palabra. Y la vasija soy yo. Si yo les predico a ustedes y yo esto no lo practico, yo soy una vasija vacía con una lámpara en la mano. ¿Ve la diferencia? Y ahí nos vamos a meter, ese ya es otro tema también. ¿Ven cómo van saliendo los temas? Pero ahí es, hermanos, que fallamos. La iglesia de hoy tiene muchos dones y poco aceite en sus vasijas. Y seguimos. El tiempo. Ellas toman su lámpara. Las otras llenan sus vasijas. No solo toman las lámparas, sino que se llenan del Espíritu Santo. Pero hay un detalle. Subraye ahí donde dice el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. No 5, no,
todas, incluyendo esas que tenían sus vasijas llenas, tardándose el esposo. Hermanos, ¿cuántas personas nos dicen, desde cuándo ustedes están diciendo que Cristo viene y no ha llegado? Lo triste es que hay líderes que a la fecha no predican de la venida de Cristo. Porque es como si les avergonzara. Es como si estuvieran diciendo, estoy hablando de algo que a lo mejor me muero y no ha ocurrido. Pero la palabra me dice que esta es una esperanza que no avergüenza. También la palabra nos llama que a los que amamos su venida, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. No nos andamos avergonzando de decir que Cristo viene pronto. Y tardándose el esposo, todas se durmieron. Todas. El estado del sueño, o sea, lo que es dormir, bíblicamente hablando, simbólicamente hablando en la Biblia, viene a ser semejante a un estado como si estuvieras muerto. Pero todas terminarán durmiendo. ¿Y esto por qué es? ¿Esto por qué es? ¿Por qué sucede esto, este sueño? Y tiene que ver con el tiempo. Usted por el día es muy probable que aunque cabecee un poquito, usted se despierta. Pero lo natural en la noche es dormir. O sea, se va a dormir la iglesia porque vamos a estar en un nivel de tinieblas tal, ahora ubique la noche, tan densa que la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace usted por la noche? Se resguarda en su casa y luego se acuesta. Porque fuera de esa habitación, fuera de esa casa, ¿qué es lo que hay? Oscuridad, tinieblas, peligros, animales depredadores que en la Biblia están representados por demonios. Usted sabe que cada vez que usted ve el león, el revoltón, la langosta, el áspid, el cachorro del león, todo eso son demonios identificados. Entonces, todo esto sale por la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia va a entrar en un estado como de una especie de letargo, pero básicamente porque usted, si ahora se le hace difícil a uno predicar, que te dicen, ¿qué vienes tú ahí a hablar? No sé qué, no sé. Imagínense cuando estemos casi al llegar a la medianoche. Hermanos, si usted osa ofender a alguien de una de las comunidades de modas que hay hoy, a usted se le va a caer el mundo encima. Sin embargo, a usted cualquier persona que haya querido cambiar de género, agarra, se sube a una cruz, se viste de Jesucristo y lo ofende a usted. Y si usted se queja, usted es un loco. ¿Le suena de algo esto? Sí. Doble moral, descaro. Va a llegar un momento en el que será como la pelea del huevo contra la piedra, en el que la iglesia entrará en ese letargo. En ese letargo que quiere decir muerta. ¿Muerta en qué sentido? En el sentido de que no podrá evangelizar y predicar. O sea, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros esto? El predicar, el compartir la palabra. Y este momento está en breve, ¿eh? O sea, no crea que le estoy hablando de 10,000 años después. No. En breve. Usted y yo hemos tenido la dicha. Yo quiero decir la dicha porque el Señor dice que para los que amamos a Dios todo es para bien. Entonces yo quiero decir la dicha de ser esta última generación, que va a haber
grandes cosas. Realmente vamos a ver cosas bastante interesantes, por llamarla de alguna manera. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon. Cuando usted cabecea es cuando usted está entre durmiendo y despierto. Y yo creo que en ese estado que estamos ahora, usted no se da cuenta que a veces estamos como muertos y aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre. Cristo viene, amén. Así, estamos en eso. Pero hay una ahí que nos separa ese momento de uno del otro y dice, y se durmieron. Y a la medianoche, acuérdense que estudiamos las 4 vigilias. Si usted no ha visto ese video, le voy a dejar el enlace aquí abajo en el primer comentario para que vaya a ver ese video y vea qué significa la medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es ese clamor? No era la iglesia. No era la iglesia. La iglesia estaba durmiendo. ¿Quién da este clamor? Dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¡Ay, qué hermoso! Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las que estaban... Imagínense, yo me imagino a la iglesia corriendo, imagínense, está vestida de novia, para esperar al esposo santo. Va corriendo, se lava los dientes, corriendo, claro, porque el novio viene, ¿no? Y, se arregla el vestidito. Salid a recibirle. Usted sabe quién es que va a dar ese clamor. Ese clamor lo va a dar Israel. Lo fuerte de todo es que ya Israel está clamando y está diciendo que el Mesías está a punto de venir. ¿Ve qué hermoso? Cuando Israel diga, ¡ay! ¡Ya llegó! Salid a recibirle. Y usted va a decir, pero Israel está esperando al anticristo. Ellos no están esperando el anticristo, ellos están esperando al esposo. Pero por no haber querido aceptar, por tener otras expectativas, no haber querido aceptar al esposo, no les recibieron. Y ahora ellos están clamando al esposo, ellos no están clamando al anticristo, ellos están clamando al esposo. Y les va a venir este usurpador. Pero cuando nosotros lo veamos ahí, ahí será el rapto. No antes. No antes. Nosotros nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar de cuando venga aquel personaje. Sí, hermano, sí. Que ya está aquí. Lo que pasa es que falta que sea manifestado. Todo su sistema, todos sus secuaces, todas las naciones ya están bajo este espíritu de iniquidad. ¿Y estamos nosotros qué? Cabeceando. Y cuando nos pongan todas las dificultades, nos trancaremos. Estamos hablando espiritualmente. Nos trancaremos en casa. Estaremos durmiendo. Como en ese letargo, ¿no? Esperando a la venida del Señor. Y dice, versículo 7. Todas aquellas vírgenes, todas, hermanos, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Me imagino ahí poniéndole las mechas. Vinieron corriendo, arreglando bien todo. Pero ¿qué sucede? Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas
se apaga. O sea que este era un grupo que da mucha pena, hermanos. Era un grupo que se guardó para Dios. Era un grupo que hacía lo correcto y que al último instante no guardó para el día malo, no guardó ese aceite, esa unción, esa relación con el Espíritu de verdad. Con el Espíritu de verdad es esta iglesia que al final termina cediendo y mimetizándose con el mundo. Es esta iglesia que empezó bien. Yo no sé si usted ha visto por ahí, hay un montón de predicadoras, sobre todo, digo predicadoras, porque es lo que se ve que es más evidente. Cómo empiezan y cómo están ahora. Pura vanidad, puro tropiezos. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, si comprar la unción hubiera sido algo correcto, algo de Dios, el esposo no las deja. Hermanos, es posible comprar la unción. ¿Acaso no es eso lo que se hace hoy día? ¿Acaso para usted tener esa llenura del Señor, para usted recibir una buena enseñanza de escritura, de profundidad, ¿acaso ahora usted no tiene que pagar para todo? No, hermano, que el material gastable, que el siervo que viene del país, de la Conchinchina, de para allá. ¿Acaso no tiene usted que pagar entradas? ¿Acaso no tiene usted que pagar hotel? ¿No tiene que pagar esto? ¿No tiene que pagar todo? Yo estoy consciente de que es normal que una vez, pero se está vendiendo la unción. De hecho, hay iglesias que te dicen, pacta. Cuando ese pacto, el pacto con Dios no tiene nada que ver con esto que esta gente está predicando. Estos son los que venden la unción. Lo que les venden ese poquito de chispa. ¿Quiénes son los que venden la unción? Estos que los conciertos están abarrotados, pero para usted sentarse en primera fila no basta con que llegue temprano. Usted tiene que cantearse allí. No basta con la ofrenda que usted da. No, usted tiene que pagar también una entrada. No basta con esto. No. Usted también tiene que comprar los materiales que son a lo mejor carísimos. Eso es la venta de la unción. La unción es gratuita. Nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No porque fuéramos muy inteligentes, sino porque al Señor le plació así enseñarnos. Entonces, eso damos. De lo que el Señor ya nos dio, de eso damos. No veo correcto que una gente, por ejemplo, cobre. Ahora, que se pase, que se haga ofrenda y eso es correcto, porque el Señor acepta que al siervo se le honre. Pero eso tiene que ser algo muy voluntario y algo que salga muy de la persona y algo muy privado y algo muy discreto en el que nadie más se sienta, vamos a decir, como violentado u obligado o manipulado, porque eso es lo que más se usa, la manipulación. Hermanos, miren, yo
Ay, esta chaqueta, hermanas. Miren esa chaqueta, ¿les gusta? Ay, esa me la dio la hermana Petronila. Ay, esta hermana, tantas cosas que me da. Eso es manipulación. Si yo vengo y lo digo aquí, yo si se lo digo a mis amigas, que mi hermana, yo qué sé, Pepita o Juanita o Teresita, me regaló tal cosa, pues todas somos hermanas y estamos, ay, gloria a Dios. Pero si uno lo dice en un púlpito, eso es manipulación para que le den otra chaqueta, para que la otra hermana tal le dé otra cosa. Sí, hermano, sí. Hermano, yo fui a este país y me trataron. Digan que me trataron muy bien, vale, Dios los bendiga. Pero cuando hablamos de la honra, normalmente estamos hablando, cuando la comentamos a los otros, es para que los demás hagan lo mismo. Y eso no es correcto, eso es manipulación. Si alguien siente de parte de Dios darle algo a usted, se lo va a dar. Así él no tenga nada y usted tenga muchas cosas, el Señor lo va a tocar y le va a dar. ¿Ve? Entonces, este grupito del versículo, de este versículo 8, es ese grupito. Si se da cuenta, los que venden la unción también se quedaron con las que fueron a comprarla. ¿Quiénes son esos que compran la unción? Si usted, para poder escuchar un video, para usted poder escuchar un mensaje, tiene que tener una música, con una batería, con un piano, con algo que le mueva las emociones, porque usted por sí misma no puede sentir nada. Usted es la que compran la unción. Si usted para entender un mensaje, la persona tiene que decir, fuego, 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 candela y chispa. Si usted necesita esos estímulos para usted sentir algo, usted es una brasa, de esta brasa que hay que estarla soplando para que pueda estar encendida. Usted es la que compra la unción. Si usted del que el pastor de su iglesia está predicando y usted no dice ni amén ni gloria a Dios, pero cuando llega uno nuevo de fuera, usted está, todo lo que, amén, gloria a Dios. Usted es eso que compra la unción. De los que buscan por su propia cuenta, por sus obras, la unción. Cuando la unción es un don, es un regalo inmerecido, que simplemente usted tiene que estar dispuesto para recibirlo y punto. Pero me gusta la actitud que tienen las vírgenes sensatas. Y dicen ellas, no, es que si nosotros la damos, nos quedamos nosotras y vosotras sin aceite. No. Y eso me lleva a mí ahí, a la viña de Nabot. ¿Tú quieres mi viña? Si no, yo no te la doy. Yo lo siento mucho, esta es mi heredad. Esto es lo mío. Esto es lo que Dios me ha dado a mí. Tenían una relación con el novio. Esas 5 vírgenes prudentes son las 5 vírgenes que en su habitación, en lo secreto, estaban ahí, comunicadas con él. Y estaban ahí, cierra tú, no, cierra tú. No, cierra tú, no. Eran esas vírgenes que estaban leyendo todas esas cartas de amor. Y a su vez, escribiéndole. Esas eran las 5 vírgenes prudentes. Las otras necesitaban un intermediario para poder tener acceso. Que el intermediario, ¿qué era? Cualquier cosa que le moviera las emociones. Tambora, guira, lo que sea. El siervo del momento, la sierva del momento, necesitaba de ese estímulo. Este grupito necesitaba de ese estímulo carnal, vano y de niños espirituales. Este es el grupito del circo, que necesitan entretenimiento para poder sentir algo. Dios nos libre de estar ahí.
Ya el tiempo lo dirá en qué grupito estamos. Pero Dios nos libre de estar en ese grupo. Y vamos, pero mientras ellas iban a comprar, claro, no hay una relación. No hay una relación, por eso les estoy diciendo, no hay una relación ahí, ellas no se enteran. Ellas no se enteran que el esposo estaba ahí a la puerta. Vino el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Chao. Y eso me lleva a Génesis de una vez. Puf, el arca. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Aquí no entra nadie más. Esa puerta es la misma puerta que se va a cerrar cuando se acabe este tiempo de la gracia. Y tú que estás pensando todavía en organizar tu vida, tú que estás pensando todavía en que eres muy joven y que por eso no te vas a la iglesia evangélica porque soy muy joven y yo voy a dejar toda esta cosa que tengo. A ti te van a dar con la puerta en la cara. Porque el tiempo se ha cortado. Si tú ahora, cuando veas este video, te metes en tu habitación con Dios y le dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname y ayúdame porque yo por mí misma no puedo. El Señor va a tener misericordia de ti y te va a guiar. Te va a guiar hacia el camino correcto. Pero tienes que hacer un stop. Tienes que hacer un stop. Porque si no serás de ese grupito que cree que está bien y no lo está. De ese grupito que le causa arcadas a Dios. Y que se va a quedar ahí, en la puerta. Dice, vinieron, oye bien, cuando cierra la puerta con las 5 vírgenes prudentes, vinieron luego las insensatas. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo le dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Vieron? Este es el grupito que se pasó la vida echando fuera demonios, haciendo campañas, sanidades. Estoy hablando de gente que tiene unción, porque por eso es que le estoy diciendo que usted la idolatría no la ha dejado. Venimos de allá, de la religión universal y todo eso ídolo de allá lo pusimos aquí. Todito, todo esos muñequitos. Entonces antes eran muñecos y ahora caminan y hablan. Esto hablan y mucho. Hermanos, oiga como le dirá el Señor, no os conozco. Así mismo le vas a decir a aquellos, Señor, pero en tu mano echamos fuera demonios, en tu mano hicimos milagros y sanidades. Apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Porque en el último tiempo, ese es el grupo, recuerda iglesia que estamos estudiando esto, ese es el grupo que guardó la palabra, que guardó los mandamientos, que se llenó de unción, que en su momento estaban llenos del Espíritu Santo, que en su momento eran luz a las naciones y al final terminaron apagándose y mimetizándose con el mundo. Este fue el mismo grupito que luego empezó a avergonzarse de decir que venía el Señor. Este es el mismo grupo que necesitaba del circo y del show y de la manipulación para poder operar. Este es el mismo grupo que se empezaron a poner títulos y a llevarse la gloria ellos. Viene el ungido fulano que echa 100 demonios por minuto.
se le olvidó decir que quien echaba fuera los demonios era el nombre que él invocaba sobre las personas. Y ahora empezaron a ver los hermanos a esa persona como el que echaba a los demonios. Y él no se lo corrigió. Ese es el grupito que se va a quedar ahí a las puertas. Y a lo mejor usted y yo seguimos gente de esas así en las redes. Y se van a quedar ahí. Ay, saben mucho de Biblia. Mucho. Muchos saben. Pero ya no son diferencia entre la luz y las tinieblas. Hay un grupito incluso de mujeres. Hay un grupito de mujeres, que no voy a decir el nombre, usted lo sabe, que el Señor ha levantado por el sacerdocio caído que hay. El Señor ha levantado, que les ha dado autoridad, les ha dado denuedo, fluidez, les ha dado conocimiento de su palabra y las ha instruido para que ayuden a sacar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo a esa gente que se pierde. ¿Y qué han hecho ellas? ¿Qué han hecho ellas? Se han mimetizado con el mundo. Ahora usted la saca del púlpito y la pone en la calle y usted no sabe si la hermana salió del púlpito o de la discoteca. Y encima están endemoniadas, están predicando la palabra y están endemoniadas. Sí, hermana, ¿y cómo es eso? Porque al único que le encanta la desnudez es al diablo. Usted no ve que cuando una persona se pone loca, tiene alguna deficiencia mental o lo que sea, lo primero que hace es quitarse la ropa. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Cuando una persona tiene una comodidad en estar semidesnudo en un púlpito y no siente ninguna reprensión, está endemoniada. Y ya lo dice el libro de Judas, los sensuales no tienen el Espíritu de Dios. Tienen un espíritu, ¿cuál? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Luego está el otro grupo. La que viene y te habla con conocimiento porque sabe. Ella sabe. Y te habla de la senda antigua. Y te habla de todo, de la senda antigua, de todo. Te habla de todo, de pe a pa. Y te habla de las raíces hebreas. Y te habla de todo lo que es el fundamento desde el griego, desde el arameo, desde lo que sea. Es una mujer profunda, una mujer que Dios la usa. Pero no sabe cómo se visten las hebreas. Pero no solo que no lo sabe, pero no le interesa. Le interesa más la sensualidad, le interesa más la vanidad, el coqueteo. Le interesa más el que le digan que está buena, el que le digan que está así, el que está así. Ese es el grupito que tienen lámpara, que ya están apagadas y que están siendo reservados, si no se arrepienten a tiempo, están reservadas para la condenación. Es el grupo que en Primera de Pedro nos habla, creo que en el capítulo 3, que nos habla que es un grupo de creyentes y de ministros que no se cansan de pecar. Así mismo dice. No se cansan de pecar. Sus ojos adúlteros no se cansan de pecar. ¿Y por qué adúlteros? ¿Por qué dice ojos adúlteros? Por lo que se mueve allí. Por el espíritu de sensualismo que se mueve allí. Cosas que no son propias de una hija de Dios y que eso será ya parte de otro tema.
no es parte de este tema. Cuando estemos viendo lo de la santidad a Dios, vamos a mirar qué es la santidad. Vamos a mirar qué es la santidad. Y si yo puedo vivir la santidad a mi manera o cómo es. O si la Biblia da instrucciones. ¿Por qué si la Biblia da instrucciones de qué es la santidad? Porque hay tanta gente perdida en eso y tan confundida en eso. La Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia no se equivoca. Este grupito de vírgenes que se quedaron ahí, Señor, ábrenos. Es ese grupo de vírgenes que hace milagros, prodigios. Es ese grupo. No se confunda. No todo lo que digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No se confunda. Procure, hermano, ser usted lleno del Señor, tener una relación personal con Dios, en la que no cabe nadie más. Leyendo el versículo 13, dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, el que está durmiendo no sabe que duerme. El que está durmiendo, usted lo puede trasladar de lugar y no sabe que usted lo trasladó. Cuando se despierta dice, ay. El que está durmiendo y un muerto son dos cosas iguales. La diferencia es que el que está durmiendo puede despertar. Pero incluso la Biblia nos dice que los que duerman en Cristo van a resucitar primero. O sea, nos está hablando de esos muertos espirituales. Esta gente, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a buscar, ya para terminar, Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 16. Y dice así en el nombre de Jesús. Versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11 al 16. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque cuando tú participas de las obras de las tinieblas, ya tú no tienes calidad moral para corregir a nadie. Cuando tú eres partícipe de lo mismo que el mundo es partícipe, ya tú no tienes calidad moral para corregirla. Cuando tú como hija de Dios te paras en un púlpito y no tienes ningún tipo de temor de Dios en la imagen que tú vas a reflejar desde allá arriba, tú no puedes corregir a nadie. Tú no puedes corregir a alguien que esté estafando si tú te haces el loco y no pagas tus deudas. Tú no puedes corregir a nadie de que no manipule si tú también manipulas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, sea la luz, ahí cuando llega el novio, ¡pa! Todo manifestado, todo manifestado, todo es hecho manifiesto, dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo lo oculto saldrá a la luz. En el cielo va a haber sorpresa. Si usted que se cree que este desorden que hay aquí abajo va a ver allá arriba y usted cree que se va a ir con ese desorden para allá, lo siento.
Este es el momento de ponernos en orden, de organizar nuestras vidas para ver si alcanzamos misericordia del Señor. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos entonces. Hermana, ¿y cómo usted llegó a esa conclusión de que es Israel el que va a dar el clamor? Dígame, ¿y cómo usted llegó a la conclusión de que ese momento de la medianoche será el momento en el que habrá más tinieblas, más dificultades? Entonces, para eso estamos, para que vayamos aprendiendo. Lo que yo voy aprendiendo se lo voy comunicando a ustedes y ustedes lo van aplicando, porque la idea es que aprendan todos juntos. Lo que yo voy aprendiendo se lo voy diciendo y aprendemos juntos a interpretar los símbolos bíblicos y las parábolas y las profecías y todo lo que esté aquí, porque la Biblia se interpreta ella misma, no necesita de otro libro. Entonces dice, por ejemplo, a la medianoche. ¿Por qué esa hora? ¿Por qué esa hora? ¿Por qué decíamos que es una hora de mucha dificultad? En el momento en el que el Señor vaya a venir, va a ser de más dificultad de la de ahora. ¿Por qué? Porque la medianoche es la mitad del tiempo del reino de las tinieblas. Es justo cuando va a empezar esa hora, esa tercera vigilia que estudiamos en el video anterior, que es un horario muy peligroso, es un horario muy de ese reino. Entonces, hermana, y entonces, ¿cómo usted sabe que? Bueno, porque las 12 del mediodía es el horario de más luz. Entonces, por lógica, como se repite, como si fuera frente a un espejo, lo que es el reino de las tinieblas y el reino de la oscuridad, porque todo está copiado de aquel lado, pues por esa razón se deduce eso. Entonces, hermana, y entonces, ¿por qué usted dice que el clamor lo va a dar Israel? Aquí está, sustentado en 2 versículos bíblicos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35. Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Segunda cita bíblica. Hermana, ¿de dónde usted sacó que es Israel que va a tener ese clamor anunciando la llegada del Señor? Pues fácil, porque Israel no va a las bodas. Ahí usted tendría que ver la parábola de la parábola de las bodas, y entonces ahí usted va a ver que ellos eran los invitados de honor, rechazaron esa invitación y por consiguiente se invitaron a los mancos, a los cojos, a los que estaban en el camino, que somos usted y yo. Entonces, vamos a ir a el mismo evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 y 36. Y dice así, en el nombre de Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, ellos también tienen la misma orden. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Por eso es que Israel será el que anunciará, ¡hey! Viene el esposo. Porque ellos también van a estar súper alerta esperando ese regreso del Señor. Entonces, si usted no aprovecha ahora el tiempo de la gracia, que es su tiempo, si usted no aprende a identificar su tiempo como gentil que usted era, si no se ha arrepentido, es gentil, y si se arrepintió, usted ya tiene la ciudadanía del Israel de Dios. Entonces, si usted no aprovecha ese tiempo, usted se va a quedar aquí con el anticristo. ¿Dónde está eso? Estamos en un montón de versículos, pero vamos a Salmos, capítulo 30, versículo 5. Y dice así, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, ahí está hablando ya del cielo nuevo y tierra nueva. Eso es cuando ya el inicuo muera, cuando el Señor con esa espada y el resplandor de su venida mate al inicuo. Pero antes de esto, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Vamos a buscar. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, dos cosas distintas. La venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, y en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía de esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay muchos escatólogos que dicen que el que lo detiene es el Espíritu Santo, o sea, en la gracia. Entonces, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está ya hablando del final, o sea, ya final de la tribulación y todo eso. Usted tiene que tomar el billete antes de ese versículo 7. Aquí esto está muy claro. Y quiero terminar con este versículo que dice en Apocalipsis capítulo 2, 22, perdón. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.